empezamos entonces. Vamos a ver el día de hoy teoría de la decisión. Es el primer tema para eh, conocer los métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Lo primero que tenemos que ver es qué es eso de las decisiones, ¿no? Y la teoría de decisiones nos va a dar una orientación acerca de cómo se construye esta parte de un procedimiento para poder hacer uso de información y en base a ello tomar una determinación sobre qué vamos a hacer sobre algún asunto. Entonces, la teoría de decisiones es una parte muy, muy interesante. Los antecedentes sobre por qué se estudia esta materia o por qué fue siendo tan importante esta materia en el mundo y luego cómo es que llega a formar parte de pues, el currículum de desarrollo académico de los estudiantes y por qué inclusive tenemos esta materia en posgrado, ¿no? Como les decía en un comentario anterior, en licenciatura a veces nos dan una materia que se llama investigación de operaciones y más o menos es el contenido que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, teoría de decisiones y la parte de investigación de operaciones es un símil y vamos a ir desarrollando algunas cosas muy importantes de esto, pero estableciendo que primero su antecedente, que es básicamente la aplicación de las matemáticas a la administración, ¿sale? Recuerden ustedes que toda la base, ¿no?, de aplicación práctica de la ciencia administrativa tiene que ver con qué, con aumentar la productividad, ¿no? Ese fue el primer interés que tuvo la ciencia administrativa sobre el tener que analizar las cosas, ¿no? Y cuando decimos analizar las cosas es empezar a separar y a hacer partes más pequeñas y a analizar y a observar las diferentes circunstancias en las cuales nosotros en la vida cotidiana y en los negocios tenemos que aplicar, ¿no? Esa, digamos, eficiencia y eficacia, o sea, hacer bien las cosas, pero además hacer más con menos, depende mucho de que hagamos un buen análisis de lo que tenemos, ¿no? Entonces, resulta evidente que para poder establecer un buen panorama de ejercicio administrativo, pues necesitamos eso, tener muy en claro cuáles son nuestros recursos, contabilizarlos, tener muy en claro cuáles son nuestras posibilidades también. Y en base a este análisis, pues ya hacer el ejercicio práctico, ¿no? Pero entonces a los negocios, desde el inicio, cuando empezamos ya pues a verificar, por ejemplo, el costeo, cuánto nos costó y en cuánto vamos a vender algo, pues ya es parte de un procedimiento que se torna en términos también cuantitativos, en cuanto vamos a la decisión de hacer, por ejemplo, la oferta de un producto, de un servicio a un determinado precio. Pero pues no se queda ahí, ¿no? Fue una evolución que ha ido a través del tiempo en cuanto ok, además hay que ver algunas otras cuestiones cada vez más detalladas y vamos explorando nuevas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se incorpora? Bueno, se incorpora la parte del método científico a la administración, que es básicamente una de las cuestiones que hacen que la revolución de las escuelas administrativas llega a lo que es hoy, ¿no? Con la implementación del método científico, que básicamente da inicio a la escuela de la administración científica, ¿no? Que, pues, ¿quién es el precursor de esta? Pues es Taylor, ¿no? Pero bueno, lo primero es que en la intención o antes de que Taylor empezara a hacer este planteamiento, pues la gran necesidad de producir y producir cada vez más por las necesidades del ser humano, ¿no? Entonces, se empezó a hacer observación, se empezó a hacer consideraciones respecto a las cantidades, al tiempo y los recursos que se están utilizando en las operaciones de cualquier organización. En este caso hablábamos de las fábricas, ¿no? Entonces es muy importante porque a continuación ya Frederick Taylor pues hace una síntesis muy importante a través de su obra de Principios de la Administración Científica, en la cual establece ahí pues el principio de la aplicación del método científico a la administración. Yo les comentaba que, no me acuerdo si sí se los comenté en las sesiones de la clase de modelos gerenciales, pero se empezó a ver con Gillian Gilbert, ¿no? Temas de estudio de tiempos y movimientos,
que retoman todos los principios de administración científica de Taylor, que en su momento se vuelve una cuestión de control, ¿no? De las actividades de un trabajador, por ejemplo, ¿no? Aquí el ejemplo era evidente, era que te tomaban el tiempo en cuánto podías producir un producto. Por ejemplo, si yo hago una silla, una mesa, ¿cuánto me tardo para producirla? Y luego, conforme pasa el tiempo, se supone que hay una curva de experiencia o una curva de aprendizaje que en términos económicos siempre va a hacer que disminuya el tiempo en el que yo produzco un bien, ¿no? Conforme pasa el tiempo me voy especializando más, voy tomando más práctica y además voy descubriendo nuevas formas de hacer las cosas, de tal manera que desde la administración científica se medía el tiempo y entonces decíamos, bueno, si tú, por ejemplo, elaboras una silla en 30 minutos, en tu jornada laboral tú me debes entregar 16 sillas, ¿no? Porque son 8 horas, si fuera el caso. O el número de horas, pues lo divido entre los 30 minutos para decirte cuántas sillas debiste haber terminado. Entonces, y esa es una consideración cuantitativa en la cual poco a poco se va retomando este control de la producción. Y entonces Taylor pues hace una cuestión muy importante ahí, una aportación interesante en el que ahora nos empieza a interesar, analizar esta circunstancia de la productividad, ¿no? Entonces ya relaciono tiempo, recurso, espacio para poder hacer un análisis y tomar mis decisiones, ¿no? Entonces, la experimentación también muy importante a partir de aquí, que es que empiezo a observar a los empleados, empiezo a observar qué es lo que puedo yo empezar a mejorar. Acuérdense que la perspectiva científica es una teoría que tiene una visión del ser humano mecanicista, entonces lo considera básicamente una máquina, ¿no? Que va, o su único objetivo en ese sentido es aportar para producir cada vez más. Entonces, no solamente se trata de que hagamos el análisis, sino que basados en ese análisis, nosotros podemos tomar determinaciones para aumentar la producción. Entonces, muy importante, ¿no? Ahí, pues Taylor básicamente redirecciona la teoría administrativa hacia el método científico y se popularizó mucho esta visión de la administración de tal manera que ahora tenemos cómo medir las cosas, ¿no? Es algo muy importante porque en términos generales, la actividad de la administración requiere de ello, ¿no? Acuérdense de las fases del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, en la etapa de la final, la de control, requiere tener medios por los cuales nosotros vamos a evaluar. Y en términos así muy generales, Telos es el primero que hace esta propuesta de cómo vamos a evaluar la práctica administrativa, o sea, que bajo qué criterios podemos empezar a calificar el trabajo de la administración o resultados, ¿no? Entonces, esta parte pues es realmente algo muy importante. Y por consiguiente, después en la Segunda Guerra Mundial se va desarrollando mucho en términos de necesidades de la milicia, pues todavía un poquito más de especialización. Surgen algunas instituciones muy importantes que empiezan a hacer investigación de operaciones, o sea, investigación de cómo producir más, de cómo producir mejor. Hay un tema de desarrollo de información en el tema de estadística, ¿no? Cuando se pega la estadística con la administración, que en un principio nada más era el método científico, pero después se pega la estadística para hacer inferencia. ¿Qué es la inferencia? Pues es básicamente pronosticar basados en los datos históricos, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, temas de finanzas sobre proyecciones financieras, pues lo que tenemos que hacer es eso, es hacer un estudio histórico de las cifras, por ejemplo, de un balance general, de un estado de resultados, y predecir, basados en eso, o sea, inferir qué es lo que puede estar sucediendo en un futuro. Entonces, pues eso le interesa mucho a la milicia porque la milicia hace análisis también y proyecciones sobre la cuestión bélica, ¿no? El control de las guerras y resultados de las batallas. Entonces, les interesa mucho tener un control de inventario de las armas. Entonces, todo este desarrollo estadístico se vuelve bien importante en la parte de la guerra, ¿no? Y viene también la etapa
fue la revolución industrial muy importante que pues viene a darle mate a todo este proceso, de tal manera que surge pues la manera de tener economías de escala, ¿no? Que es producir cada vez más a un menor costo. Entonces, pues imagínense, pues todavía más interesados los administradores en desarrollar esta parte del análisis cuantitativo, porque ahora no solamente me entero que puedo ser más productivo, sino que ahora veo la parte de la rentabilidad, ¿no? Como una cuestión muy importante y que estos dos factores importantes entre la productividad y la rentabilidad me van a llevar a un momento dado a utilizarlos para competir. Entonces, no, pues aquí es el boom del interés sobre la investigación de operaciones, sobre el desarrollo de análisis cuantitativo. Y algo muy interesante también que surge en esta etapa, que a principios del siglo XX, pues hubo desarrollos muy importantes como estos, es que surgen las cuestiones de simulación. La simulación es una técnica en la cual nosotros podemos pues proyectar basados ya en modelos estructurados, ¿no? Sobre correr una simulación, por ejemplo, hacemos simulaciones tan sencillas como lo puede ser cuando ustedes están haciendo un proyecto de inversión y, y empiezan a ver cuánto ganarían al final, cuánto tendrían de rentabilidad después que hacen toda una operación en papel. Y esa es una simulación. ¿No? Se llama corrida financiera, ¿no? Entonces, metemos un precio, hacemos, por lo regular, ya ahorita se hace en Excel, metemos ahí la inversión, metemos cuánto, todo la inversión y luego metemos en cuánto venderíamos los productos y nos da ya el margen de ganancia y nos dice después de impuestos y si, le puedes meter muchas variables, ¿no? Así como el reparto de utilidades a los accionistas, el pago de la PTU, el pago de una reserva legal, en fin, muchas cosas que al final te dice esa simulación cuánto tendrías sin tener que operar la empresa. Tú mediante un software tienes una simulación de cómo estaría trabajando, ¿no? Que tiene que ver con otras cuestiones también ahí. Por ejemplo, hay simulaciones de casa de bolsa, donde tú haces un ejercicio de invertir en acciones y retoma datos verdaderos de la bolsa de valores y te dice cómo te hubiera ido si hubieras invertido tu dinero de esa forma, ¿no? Entonces, simulaciones que nos ayudan mucho a evitar cometer errores en la vida real y empezar a entrenarnos en base a una simulación de negocios, ¿no? Que hay en otros panoramas, en otras actividades, en otras áreas de la vida y de las profesiones, pero en este caso estamos hablando particularmente del área administrativa. Entonces, pues nos ayuda muchísimo. Luego de ahí, estos modelos fueron adaptándose, fueron cada vez más especializados. Hay modelos muy específicos para cosas que necesitamos en los negocios y empezamos a tener modelos para todo, o sea, para cada una de las áreas funcionales de las empresas, y ya tenemos modelos que nos ayudan a, primero a sistematizar muy bien la recolección de la información y luego a procesarla y después a obtener ciertos resultados para argumentar nuestra toma de decisiones. Entonces, digamos que un RP, o no, que es o un sistema de administración o de manejo de la información en las organizaciones, básicamente cumple esta función de ser un método para tomar decisiones. Entonces, hay control de inventarios, por ejemplo, desde la perspectiva cuantitativa, análisis de línea de espera, o sea, el hecho de que tengamos una cola de clientes ya es parte de un modelo que también podemos empezar a verificar, que lo ocupan mucho los bancos, por ejemplo, para hacer proyecciones sobre cómo se comportarían los clientes, ¿no? Control de calidad, importantísimo desde la parte estadística y hoy en día la aplicación de modelos matemáticos para determinar márgenes de errores en calidad. Es muy interesante porque, por ejemplo, cuando van ustedes a una fábrica, a mí me tocó ir a una fábrica de Cuauhtémoc Moctezuma a ver cómo hacen la cerveza, por ejemplo. Y cuando rellenan las botellas, porque ya no la rellena una persona, sino rellena una máquina, también la cocción de la materia prima lo hace una máquina solita. Entonces, pero ahí lo que hacen la gente que está ahí es registrar errores. Entonces tienen un margen de error de más o menos no sé qué tanto. Y luego van, pues tomando nota, ¿no? De cómo se va comportando la producción y eso es lo que está haciendo
después el trabajador, el colaborador, pues haciendo ese trabajo de recolección de información para procesarlo mediante un modelo que nos pueda ayudar a tener argumentos para la toma de decisiones. Entonces, en el campo de las matemáticas, otro desarrollo muy importante de la época es pues el de la estadística como un método para análisis de datos y tomas de decisiones, ¿no? Que básicamente es lo que les estoy comentando. Y hoy en día, ¿no? Ya después de todo este desarrollo que nos fuimos muy rápido sobre los antecedentes, es que ahora la administración, ¿no? Y la aplicación de los métodos cuantitativos en ella se puede nombrar de diferentes formas. Les decía, se puede llamar investigación de operaciones, ciencias de la administración, análisis de sistemas, análisis costo-beneficio, estadística, etc., etc., etc. Por ejemplo, ustedes no sé si en la clase de finanzas, por ejemplo, vieron el método de razones financieras. Es un método cuantitativo para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, de cualquier manera, la esencia es la misma. Ser racional y científico al resolver problemas administrativos. Y ahí tienen ustedes, básicamente, en síntesis, el significado del método cuantitativo para la toma de decisiones. Es ser racional y científico al resolver problemas administrativos, ¿no? Entonces son planteamientos que nos ayudan a eso. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Vayan poniendo atención y ya me van comentando si van coincidiendo con los temas y el desarrollo de los mismos, porque sería bueno comentar. Vamos a pasar a la parte de, una vez que vimos ese desarrollo, una parte importantísima es que, ¿qué perspectiva tienen ustedes sobre solucionar los problemas? Digo, les comento, por ejemplo, a mí me tocó hace, ¿qué será? Hace como un año, yo creo. Una vez estaba yo en el trabajo, en la dirección donde ahorita estoy, y me dice le digo a la contadora, le doy una instrucción, le digo, oiga, contadora, fíjese que vamos a empezar a cobrar con tarjeta algunas cuestiones y dándole esa facilidad a los usuarios, pero fíjese que por el volumen que tenemos de ingresos en ese servicio no podríamos ahorita implementar una TPV, que es una terminal punto de venta, como cuando ustedes les cobran en la gasolinera o en otros lugares, les ponen un aparatito donde pasan su tarjeta, se llama terminal punto de venta. Les pueden cobrar con tarjeta. En este caso nosotros vamos a utilizar otro servicio que es muy parecido, pero que es a través de un dispositivo que nos cobra, a nosotros nos cobra una comisión mucho más amplia que una TPV. Entonces, sí tenemos que cobrarles un porcentaje de comisión al usuario por darle la facilidad de pago con tarjeta. O sea, es pago con tarjeta, quiere decir que va a pagar una comisión por hacerlo, ¿no? Que nosotros no vamos a absorber esa comisión, sino que el usuario lo tiene que tomar. Entonces, o pagar, perdón. Entonces le digo a la contadora, ¿sabe qué, contadora? Pues se le tiene que cobrar tanto, ¿no? Un porcentaje, por decirlo así. Y entonces le doy la instrucción de que defina cuánto se le tiene que cobrar a la persona cuando llega a pagar con su tarjeta, para que nosotros no paguemos la comisión, sino la pague el usuario. Bueno, eso se lo digo, no sé, un día. Y como a los 2 días, le digo, ¿qué pasó? Ya está la información para que nosotros podamos, pues, plantearla ahí a los usuarios y ya le digamos, esto es lo que van a pagar y así. Y ella me decía, pues sí, tienen que pagar tanto, ¿no? Me dio una cantidad. ¿Cuánto? Me dijo, tienen que pagar 60 pesos más. Ok, le digo, bueno, pero ¿cuál es el porcentaje? Y me dijo, no, es que no sé. Le digo, lo que pasa es que si fuera solo un concepto que vamos a cobrar en tarjeta, pues está bien, ya tenemos el monto. Pero ¿qué pasa si yo necesito cobrar diferentes cantidades? Necesito un porcentaje para aplicárselo siempre a la cantidad. Entonces me dice, pues no sé, ya estuve buscando cómo hacerle y no lo entiendo, ¿no? Y entonces le digo, a ver, muy importante, necesitamos primero definir cuál es el problema. Aquí el problema es que requerimos que el usuario haga el pago de una comisión y necesitamos determinar cuál es la comisión.
Y ella había planteado mal su problema porque pensaba que lo que yo necesitaba era que me diera el monto de la comisión, ¿no? Y yo no quería el monto, yo quería un porcentaje para que lo pudiera aplicar a cualquier cantidad. Entonces me dice la contadora, pues no lo he podido resolver, no sé cómo vamos a poder hacer, porque siempre de alguna manera terminamos pagando nosotros parte de la comisión. Y entonces le digo, ok, vamos a sentarnos, a ver. Entonces, ¿cuál es el problema? Ok, luego ahora hay que plantearlo, digo, y vamos a hacer este, pues una ecuación para determinar cuál es el porcentaje. Y ya me vio con cara de, a ver, ¿cómo le va a hacer, no? Entonces, pues en base a la función de la línea recta, le explico cómo sería el planteamiento de cómo sacar un porcentaje de una comisión bancaria para que nunca paguemos nosotros, sino siempre pague el usuario. Entonces ya le hago el planteamiento, le hago la ecuación, la despejo, le doy X y aquí está. Este es el factor, ¿no? Este es el porcentaje de comisión. Y ya se quedó así, a ver si es cierto, ¿no? Y lo empieza a aplicar en cualquier pues cantidad y resulta que sí, es correcto, que siempre va a ser un mismo factor, que es el porcentaje de comisión. Bueno, así para ya no también alargarme tanto con esto, eh, esa es la aplicación de la solución de un problema en la vida real de una organización. O sea, todo el tiempo estamos resolviendo problemas, todo el tiempo. Pero aquí la cuestión es cómo hacerle para solucionar esos problemas. ¿Cuál es el proceso que nosotros tenemos para la solución de problemas en las organizaciones? Regularmente nosotros aprendemos desde una perspectiva analítica. En la escuela y regularmente en cualquier lugar donde de repente necesitemos solucionar algo, nos enseñan el método que se llama método analítico de la solución de problemas. Y eso es lo que les quiero enseñar, porque digamos que ese es el primer pasito, pero no es todo. Hasta ahí sería un muy buen método de análisis de problemas, pero en las organizaciones es distinto. Vamos con eso, ¿no? Que de repente cuando somos estudiantes en la escuela primaria, secundaria, vemos este tipo de cosas y no le tomamos mayor importancia, pero sirve mucho. Entonces, la solución de problemas es una habilidad indispensable en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, así como estamos hablando ahorita de que yo tenía una bronca ahí con determinar un porcentaje para una comisión, ustedes todos los días están resolviendo pues problemas, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. En la casa tenemos que resolver el tema del presupuesto, tenemos que tomar decisiones sobre si alguna cuestión es en temas de elección, ¿no? Por ejemplo, si vamos a irnos de vacaciones o mejor ahorramos, si ahorita tenemos que gastar en cuestiones, por ejemplo, de medidas higiénicas, sanitarias, pues habrá que ver en qué le vamos a afectar al presupuesto familiar. En fin, todo el tiempo estamos resolviendo cosas, ¿no? Y el trabajo de nosotros, que estamos estudiando un posgrado en gestión empresarial, pues básicamente va a ser nuestra chamba resolver problemas. Súper importante. O sea, cualquiera que está en una organización y que tiene el papel de director, gerente, líder de equipo, su chamba es resolver problemas. Entonces, si no hubiera problemas en las organizaciones, si no hubiera problemas en el entorno empresarial, pues básicamente no estaríamos haciendo nada, ¿no? Están los operativos y ya con eso tienen. Pero no, como siempre, pues en torno a la práctica, siempre hay desviaciones de lo planeado que siempre hay que resolver, ¿no? Entonces, por lo tanto, es difícil pensar que una persona incompetente esté puesta ahí como director o gerente para resolver los problemas. No nos ayudaría de nada, ¿no? Entonces, el proceso que nos enseñan básico para la solución analítica de problemas regularmente es el que está aquí, es el esquema más sencillo que podemos tener ahorita para la solución de problemas. Después se convierte en 8 etapas, pero digamos que esta es la versión clásica o la versión resumida de el análisis de los problemas básico, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que nos enseñan es que lo primero que hay que hacer es definir el problema. Segundo, generar soluciones alternativas. Tercero, evaluar y seleccionar una alternativa. Y cuarto, poner en práctica la solución que hemos elegido y hacer un seguimiento de a ver qué tal nos va. Se oye muy sencillo. Ahí les va.
Definir el problema. Dicen algunos principios de la administración y en temas como más generales que tienen que ver con la toma de decisiones, que el análisis del problema en cuestión a definir el problema es el 80% de la solución al mismo. Muy importante. ¿Por qué? Porque para poder definir el problema necesitamos información. Necesitamos conocer de manera muy general qué es, ¿no? O qué está sucediendo, ¿no? En este caso necesitamos recolectar información. Hay diferentes técnicas de recolección de información que si recuerdan en una sesión de la materia pasada de modelos gerenciales, vimos la recolección de información que puede ser observación, encuesta, cuestionario, entrevista, vienen los diarios de observación, vienen la cuestión de la investigación documental. O sea, vienen muchas cosas, ¿no? Y entonces, esta es parte de definir el problema, ¿no? Tener suficiente información para que nosotros sepamos cuál es el problema. Y en esa investigación, en esa recolección de información, en esa postura que vamos a tener a la hora de recabar información, nos va a dar elementos para que nosotros identifiquemos dónde está el detalle, dónde está el problema y definamos de manera correcta. Por eso es lo primero, 80% de la chamba de hacer esta parte de la solución analítica es definir de manera correcta el problema. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de problemas, no los definimos bien porque hablamos de los efectos o de las consecuencias de un problema. Ahí les va, por ejemplo, un tema, ¿no? Que es, a mí, por ejemplo, me sucede que tengo una mala administración o no estoy manejando correctamente el estrés. Me estoy estresando mucho, me estoy enfermando. Voy al médico y le digo, oye, tengo un problema, me está dando gastritis, me está dando colitis y todo lo que termina en itis, y entonces estoy pasando por una situación complicada. Y entonces muchas veces el doctor que también está entrenado para hacer diagnóstico, ¿no? Nos dice, es que ese no es el problema es qué es lo que estás haciendo para que te afecte en tu cuerpo así. Y entonces en ese momento a veces lo que está pasando es que no hacemos una administración del tiempo correcta. Y podemos irnos más a profundidad, pero nada más nos vamos a quedar en ese pasito. Pero ahí a veces confundimos y nosotros decimos, yo lo que necesito solucionar es mi colitis, mi gastritis, ¿no? Si necesito tomar una medicina o si necesito pasar por un proceso médico, pues usted dígame qué es lo que tengo que hacer. Pero ese no es el problema. El problema es que no estamos gestionando bien nuestro tiempo y por lo tanto nos estamos metiendo en un estrés constante. Entonces, a veces vemos el problema y no lo interpretamos bien, sino que lo que estamos viendo en realidad es una consecuencia del problema. Entonces, lo primero y muy importante es decir, ¿dónde está el problema? ¿Vale? Entonces, definir el problema no es tan sencillo como decir, pues ya, ¿no? Este es el problema y punto. No, porque muchas veces hacemos esta mala visión o mala exploración de lo que está sucediendo en algún asunto, ¿no? Y pasa en muchas cuestiones de la vida, digo, a veces vemos cualquier cosa, alguna consecuencia, ¿no? Decimos, esto está pasando, pero el problema viene de más atrás, de más a profundidad. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos información, necesitamos conocer muy bien qué es lo que está pasando. Bien, esa es la primera parte. La segunda, generar soluciones alternativas, que depende mucho de toda la información que ya tenemos a la hora de definir el problema para generar diferentes posibles soluciones. Aquí también depende mucho del nivel de experiencia de las personas, ¿no? ¿Qué tanto conoces también cómo podría solucionar algo? Pues también tiene que ver con el conocimiento que tú tienes. Entonces, conocimiento, experiencia, habilidad, ¿no? Y además parte de una intuición que se requiere pues en quien tiene que solucionar ese problema. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Pero sí, los elementos principales están desde la exploración de la información y luego que yo tenga la forma de dar diferentes opciones para que yo pueda solucionar el problema que ya definí.
Si yo no lo defino de manera correcta, pues ya el segundo paso ya, pues voy a estar mal. Entonces, dependo de eso y voy a generar diferentes alternativas según mi experiencia, según mis posibilidades de conocimiento. Ahora, ¿qué tanto conocemos nosotros diferentes formas de solucionar algo? ¿Qué necesitamos ahí? Pues necesitamos tener una visión más amplia de las cosas, ¿no? De tener que salirme a veces de mi propia visión y poder establecer diferentes rutas para llegar a un resultado. Entonces, de eso depende un poquito la parte de generar soluciones alternativas. Tercero, evaluar y seleccionar una alternativa. ¿Qué requerimos para evaluar y seleccionar una alternativa de solución a un problema? Pues requerimos los criterios con los cuales vamos a calificar que eso está bien, ¿no? Entonces, bien importante porque lo que necesitamos son definir criterios. Entonces, aquí debo de decir, ¿qué es lo que yo espero para que mi solución sea óptima o sea correcta sobre el problema que yo tengo, ¿no? Y entonces aquí tenemos la perspectiva, puede ser de a corto plazo, a largo plazo, o si tengo que cumplir con algunas especificaciones, ahí tengo que definir cuáles son los requisitos para que mi respuesta sea la óptima, la mejor. Y entonces poder calificar cada una de las alternativas bajo esos criterios y decidir cuál es la mejor. Por ejemplo, en términos de si ustedes sacan un proyecto de inversión, yo les diría que uno de los factores más importantes o criterios más importantes para seleccionar sería el volumen de la inversión, o sea, cuánto nos vamos a gastar y la tasa de retorno, la ganancia que me va a reportar este proyecto. Entonces, pongo algunos criterios que, por ejemplo, tenga que ser no más de 500,000 pesos de inversión y que el retorno de la inversión sea al menos de un 15%, perdón, digamos, ¿no? Entonces yo ya en base a esos criterios, pues ya selecciono la alternativa que más queda, ¿no? Con esos criterios que ya definí. Entonces es muy importante tener criterios para evaluar pues, las opciones. Ya que elijo la mejor, ponerla en práctica y algo que nos sucede mucho en la administración, a quienes ejercemos un puesto directivo o alguna gerencia de repente, que ponemos en marcha un proyecto, es que hay que darle seguimiento. Primero, debe ser una estructura operativa correcta, bien definida para poner en marcha algo, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere con eso de poner en práctica la solución? Quiere decir que tu estructura organizacional, tu departamentalización tiene que funcionar de manera correcta para que tú des la instrucción y se lleve a cabo el trabajo, o sea, se opere esa solución. Y segundo, bien importante, que yo le esté dando seguimiento, o sea, que yo tenga un control de los resultados de esta solución, de tal manera que yo pueda saber si estoy llegando al resultado que yo esperaba o si tengo que reconsiderar. Y empezamos otra vez el ciclo de definición del problema. Entonces, bien importante, este es como el esquema básico de solución de problemas que nos dan en la escuela o que nos dan pues en algún curso, no sé, cualquier ámbito de desarrollo académico. Esta es la solución que regularmente empezamos a conocer. Y básicamente aquí es también un proceso muy similar al proceso de toma de decisiones generalizado. Entonces, básicamente esta sería una aportación que debemos y deberíamos conocer ya todos, ¿no? Pero no es la única. Bueno, hasta ahí, no sé si quedó claro el proceso. Y si en este caso tienen alguna duda, de una vez, ¿eh? Porque si vamos avanzando y si no, nos vamos atrasando. Entonces, ¿alguna duda? No, hasta el momento. ¿No? Todo ¿Van bien, bien? profe. Ok. Bien, este es el modelo ideal para solucionar problemas en las organizaciones. Vamos con la crítica. Si es funcional o no es funcional. Primero, si es funcional en tanto que nosotros dispongamos de toda la información, pero ¿qué creen? En la administración, en nuestros puestos pues de gestión empresarial, la verdad es que nos enfrentamos a cuestiones un poco distintas. ¿A qué me refiero con esto? Miren, cuando las alternativas son definibles, cuando hay información relevante que está disponible, cuando existe un parámetro claro para juzgar las cosas, como se los comenté, pues qué padre, ¿no? Pues ya está hecho el proceso analítico es la respuesta y ya, tomamos la decisión y ya, no necesitamos hacer otra cosa. Sin embargo,
muchos problemas a los que nos enfrentamos en la práctica, en la vida diaria, no son de este tipo. Los parámetros suelen ser ambiguos o estar poco disponibles. Por lo tanto, conocer las fases en la solución de problemas no es necesariamente lo mismo que ser capaz de llevarlas a cabo. Ejemplo práctico, ¿no? Yo llego a la oficina y resulta que, pues que se cayeron las ventas, ¿no? Entonces, muchas veces, si no tengo un CRM, por ejemplo, que me esté dando información de los usuarios, de los clientes, si no tengo manera de medir mis KPIs de las ventas, por ejemplo, lo que son los resultados de las ventas, pues no tengo información palpable a la mano que me ayude a tomar una decisión y la necesito tomar la decisión ya, ¿no? Bueno, que vino la pandemia, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, muchas veces nos enfrentamos a decisiones donde este proceso, pues no llega a dar la solución óptima porque no tenemos todos los elementos. Y entonces nos enfrentamos a un montón de problemas que no tienen esa estructura como la que estamos viendo. Entonces, yo quiero enseñarles algunas alternativas que se han pues desarrollado, que se han diseñado para nosotros, quienes estamos en esta formación de gestión empresarial, de cómo le podemos hacer para solucionar un problema, ¿no? Ese sería como la parte el plus que yo le quiero dar a esta materia es que revisemos algunos otros modelos, ¿no? Están los modelos de solución analítica que es cuantitativos, pero también quiero que conozcamos que no solamente es eso, ¿no? Que no siempre vamos a tener el conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces, lo vamos a ver durante la materia porque hay métodos probabilísticos o de certidumbre, y hay también métodos en condiciones de incertidumbre. Y también vamos a hablar un poquito del riesgo. Entonces, vamos a hablar como varios escenarios, pero ahorita, les quiero dar como algunas soluciones alternas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí les voy a presentar 4 modelos de creatividad en cuanto a la solución de problemas, en términos de la práctica gerencial. Entonces, aquí, bien interesante porque vamos a ir viendo algunas cosas importantes. Voy a poner tantito pausa, si me dan un espacio nada más de 2 minutos. Bien, ¿tienen alguna duda de lo que vimos anteriormente del análisis? Porque vamos a ver digamos, una propuesta de 4 modelos diferentes al que ya vimos, ¿no? Algunas alternativas. Entonces, si tienen duda me van diciendo, ¿va? Ok. Entonces, hay 4 modelos o 4 propuestas distintas que nos pueden ayudar en la cuestión de solución de problemas. Está la incubación, la imaginación, la inversión y la mejora. Así se llaman. ¿Sale? Primero, el de incubación. Fíjense, es aprovechar el trabajo en equipo, la participación, la coordinación y la cohesión a través del facultamiento de las personas y la creación de confianza. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, en la solución de problemas hay que ser muy congruentes y también hay que tener los pies bien plantados sobre la tierra en el sentido de que no siempre vamos a poder solucionar todo nosotros. En este sentido, necesitamos tener un equipo de trabajo que pueda ayudarnos a la solución de los problemas. De hecho, uno de los planteamientos más importantes sobre cómo enfrentar los problemas y los cambios en las organizaciones es a través de mi equipo de trabajo. Y este método es el método de incubación que requiere de que yo tenga muy bien definido mi estructura organizacional, de que además yo haya hecho una muy buena selección de personal, de que haya hecho mi diseño organizacional, mi departamentalización de forma correcta, de tal manera que la persona indicada debe estar en el puesto indicado. Y esto, en el desarrollo de la empresa, va a hacer que yo sea sustentable. ¿Qué quiere decir? Que no morir en el intento de tener que enfrentar las circunstancias de las organizaciones, que son muchos problemas que vienen a, pues a nuestra práctica administrativa,
y que muchas veces no tenemos toda la capacidad ni todo el conocimiento para poder enfrentarlos. En este caso, muy importante hacer el uso efectivo de las competencias de mi equipo de trabajo. Entonces, este se llama la parte de incubación y es un proceso en el cual yo llego a ser sustentable a través de un buen equipo de trabajo. Otro modelo que nos ayuda mucho también para la solución de problemas es la imaginación, que es la experimentación, exploración, asumir riesgos, ideas transformadoras, pensamiento revolucionario y visiones únicas que pueden ser a partir o que se pueden dar a partir de tener una perspectiva diferente sobre alguna situación. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, en términos generales, muchas veces los grandes avances en la administración y en los negocios dependieron de estar experimentando. Y cuando nosotros empezamos a experimentar, a arriesgarnos un poquito, a tomar ciertos riesgos para ir, pues qué, innovando, ¿no? Ir encontrando nuevas soluciones a los problemas, tiene que ver con eso, con romper un poquito las estructuras. Y entonces es muy importante porque en gran sentido pasa mucho que nos vamos estructurando a solucionar las cosas de una forma que conocemos. Tenemos a veces por naturaleza la propensión a que las cosas deben estar siempre dentro de ciertos límites. Y una de las cuestiones muy importantes sobre esto es que, por ejemplo, en ingeniería, cuando llevan los ingenieros tema de diseño, les enseñan mucho esta parte de la experimentación y la exploración, que quiere decir que hagas una matriz de combinación entre lo que haces y lo que se ha hecho en el mundo, combinaciones diferentes, por ejemplo, de materiales o de formas de responder a una situación, y encontrar en esa matriz qué es lo que no se ha hecho hasta ahorita para responder a un problema. Y así es como han surgido grandes novedades en los entornos empresariales y de negocios, ¿no? Que en ese sentido buscamos lo que nadie ha hecho, lo que ninguna empresa se ha interesado por hacer. Y esto nos hace ser nosotros novedosos y anticiparnos a muchas circunstancias. Entonces, lo que ha pasado mucho en entornos de trabajo es que aquellas empresas que le invierten a algo que se llama inversión y desarrollo, que es básicamente invertir en la innovación, que es que todo el tiempo están investigando, todo el tiempo están haciendo experimentos sobre qué es lo que pueden hacer para satisfacer necesidades. Y es un poquito irnos a la profundidad del problema e intentar las cosas que nadie ha intentado, ¿no? Entonces, esta parte de ser novedoso es muy importante, aunque yo les voy a dar métodos que ya están hechos, que ya son fórmulas que ya están planteadas. Ustedes deben tener siempre esta cuestión de pensamiento que se llama pensamiento lateral, ¿no? Que Guardebono lo define como tener diferentes visiones de una misma circunstancia. Entonces, ahí muy interesante, muy importante, ustedes deben tener esa parte de imaginación. No pierdan eso, porque todos los métodos que vamos a ir desarrollando, de repente nos pueden encuadrar un poquito para hacer la aplicación matemática, pero siempre deben ustedes buscar alternativas nuevas. Tercero, las mejoras paulatinas, control de procesos, modelos sistemáticos, métodos cuidadosos, aclaración de problemas, que es la parte del modelo de mejora. Este básicamente es el modelo que se está implementando en los entornos de sistemas de calidad. Muy importante, ¿no? Para la solución de problemas, siempre determinamos una solución, les digo, y hay que darle seguimiento, pero ese proceso nos permite que cada vez nosotros investiguemos cómo mejorar la obtención de beneficios a partir de la solución de los problemas. Y es que somos muy comodinos cuando ya encontramos una solución, queremos usarla para todo, ¿no? Y entonces, puede que nos esté resultando bien, puede que tengamos buenos resultados, pero la dinámica de las empresas de hoy en día es que todo tiene que ir evolucionando, ¿no? Y nos exige el medio en las circunstancias en que nos desenvolvemos como empresas, en que cada vez nos reinventemos, que cada vez empecemos a generar mejoras sobre lo que ya estamos haciendo. Entonces, aguas con eso, porque cuando ya tenemos una solución,
esa solución se le tiene que ir dando seguimiento y haciendo una mejora continua. ¿Para qué? Para que en su momento dado nosotros tengamos una cultura de la mejora continua, que luego se convierte en una norma de calidad o de exigencia de calidad que nos puede ayudar a competir a nivel internacional inclusive, ¿no? Entonces, no dejen de lado también esta parte. Y por último, la parte de inversión. Logro rápido de meta, respuestas más rápidas que los otros, modelos competitivos, ataque directo a los problemas. Este modelo, básicamente se llama modelo de inversión, que es tratar de ser el primero o responder de la forma más rápida ante las circunstancias. Esperamos que cuando ustedes empiecen a resolver problemas en sus entornos laborales y cada vez que se les presente alguna situación complicada a ustedes, vayan tomando práctica y se vayan tratando de anticipar a las circunstancias. Logro rápido y hacer una respuesta de corto plazo depende mucho de su nivel de experiencia y además del conocimiento que ustedes van cada vez acumulando para identificar las situaciones que puedan estar complicándose en una organización. Entonces, si tienes la posibilidad y ya tienes adquirido conocimiento, bien importante que trates de anticiparte. Y esto también requiere una intuición que se va formando o se va creando a partir de que nosotros empleemos de manera correcta los procesos y vayamos agilizándonos, ¿no? Vayamos especializándonos cada vez más en la obtención de resultados a partir de la solución de problemas. Entonces, bien importante, bien interesante que a partir de que ustedes tengan esa cultura de cada vez anticiparse, van a ser los primeros en solucionar muchos problemas. Entonces, muchos que en su momento se les planteó el tema de por ejemplo, hoy en día de la situación de la crisis que viene financiera, algunos están tratando de anticiparse a otras circunstancias. Por ejemplo, no sé si les comenté, creo que sí les comenté, Alemania, por ejemplo, ahorita está viendo ya no la segunda ola de la pandemia, sino la tercera ola, que es la de la salud mental. Entonces ellos están preocupados porque los niños, y en particular las generaciones más jóvenes, están sometidos a una cuestión de estrés muy grande. Entonces ellos están proyectando soluciones para el problema de la salud mental a futuro. Están tratando de hacer estructuras, generar cuestiones mentales. Entonces, cosa que no todos los países están haciendo. Nosotros en México, por ejemplo, interesante, con la norma 035, estamos tratando de anticiparnos algunas cosas, pero nos falta mucho. Entonces, llegar a ser el primero requiere inversión, requiere que nosotros empezamos a tomar ciertas capacitaciones, empezamos a estudiar, a tener muchas cosas para poder hacer una respuesta en corto plazo, pues. Y cada vez las respuestas a corto plazo van a ser mejores. Las primeras van a ser un fiasco. Nos vamos a equivocar muchísimo, pero algo muy importante en la administración y en la gestión de empresas es que cada vez que cometas un error tienes que aprender de ese error para levantarte y hacer de nuevo las cosas. Entonces, estos modelos básicamente son cuestiones que yo necesito que ustedes consideren en la formación de esta materia para que no se me queden en el camino y piensen que eso es el todo, ¿no? Sino que trasciendan y observen que hay cosas también que pueden ustedes ir evolucionando. Aquí les traigo también un poquito algunos ejemplos de cómo esto se va implementando, ¿no? En la cultura empresarial. Por ejemplo, en la parte del modelo de incubación que es ser sustentable, que ejemplos, pues la existencia de una comunidad diversa con valores firmes, la necesidad de un esfuerzo colectivo y de consenso, fuerza laboral facultada, que tiene que ver con que ustedes aprendan a facultar a las personas, que aprendan a confiar en las habilidades de otras personas. La parte de imaginación, necesidad de productos o servicios nuevos e innovadores, mercados emergentes, recursos necesarios para experimentación. Eso creo que ya lo platicamos en alguna ocasión también, que a nivel de competencia siempre estamos buscando nuevos mercados, nuevos segmentos de mercados que nadie ha atendido, que se llaman en la teoría esta de competencia océanos azules.
¿no? Entonces, buscar siempre el segmento que nadie ha atendido y de ahí surge mucho los nuevos negocios, las nuevas tendencias. En la parte de la mejora, requisito para la calidad, la seguridad y la confiabilidad. Gran especialización técnica, procesos estandarizados efectivos que hacen que las organizaciones tengan una base más prudente de su operación y que además pueda trascender pues en el tiempo, porque si hacen un símil un poquito con la que ya hemos visto en la otra materia es que cada vez estés actualizando tus procedimientos, ¿no? Tus PNOs, tus manuales de procedimiento, tus procesos internos, que cada vez estés revisando para hacer mejoras y mejoras y mejoras. Es la actualización de nuestro know-how, ¿no? Constantemente el cómo hacemos las cosas tiene que ser actualizado. Y en la parte de la inversión se necesitan resultados rápidos, ambientes sumamente competitivos y énfasis en resultados esenciales. Aquí la exigencia es, tienes que ser el primero en hacer las cosas. Entonces, pues sí, se necesitan resultados rápidos, pero va a depender mucho de que ustedes sigan practicando esta cuestión de la innovación, de la imaginación y la incubación. ¿Sí me expliqué? ¿Tendrán alguna duda de estos modelos? Son 4 modelos creativos para el manejo de la información y la solución de problemas. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Ok, Todo bien, profe. perfecto. Ok. Algunos bloqueos conceptuales que hay que eliminar para que nosotros podamos marchar bien en estos temas de la materia. Primero, aguas con la constancia. ¿Qué tiene que ver la constancia? Pues tiene 2 ejemplos importantes aquí, que es el pensamiento vertical, que es definir un problema en una sola forma sin considerar puntos de vista alternativos. Tengan mucho cuidado con eso. Un lenguaje de pensamiento, que es no utilizar más de un lenguaje para definir y evaluar un problema, que eso puede estar dificultando mucho el trabajo en equipo. ¿Qué pasa? No sé si a ustedes les sucede, de repente yo platico o tengo que sentarme a solucionar cosas con los abogados, con los contadores, con un diseñador gráfico y el lenguaje es un tema, porque no nos entendemos muchas veces, ¿no? El abogado habla como abogado, el contador como contador, yo como administrador y el diseñador gráfico se queda con cara de what, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que nosotros que empezar a evolucionar esa situación y variar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que también además necesitamos empaparnos de otras formas de pensamiento, de otros conocimientos, porque eso nos va a ayudar a tener mayor amplitud a la hora de trabajar con otras personas. Compromiso, que sería otro bloqueo, que es estereotipo basado en experiencias pasadas, que los problemas presentes solo se consideran como variantes de problemas pasados, es que ya nosotros de repente tenemos una forma de ver los problemas y abordarlos desde una perspectiva simplista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre calificamos de una manera los problemas. Entonces, aguas porque si tenemos un solo método, en alguna ocasión no nos va a servir, porque las circunstancias son muy cambiantes, ¿no? Siguiente, que es ignorancia de similitudes, falla al percibir similitudes entre elementos que inicialmente parecen ser distintos, que aquí me remite a la frase que ya les había comentado de los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, ¿no? Entonces, por eso tienen ustedes que estudiar estos modelos, porque van a distinguir de forma más evidente los elementos que necesitan para formular de repente la solución a un problema. Como lo que me pasó a mí con la contadora, ¿no? Pues ya en mi experiencia yo ya sé que necesito tener siempre a la mano mi aplicación de funciones y de ecuaciones para poder resolver ciertos problemas. Reducción también, distinguir la figura del fondo, no filtrar la información irrelevante o encontrar la información necesaria, que a veces en la búsqueda de información para definir un problema, para definir las alternativas, no sabemos filtrar la información y perdemos muchísimo tiempo con información que no es importante o relevante para la solución de un problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces redundamos tanto, nos entretenemos tanto con algo que ni siquiera nos va a aportar para la solución del problema. Restricciones artificiales, definir los límites de un problema de forma muy estrecha, que a veces no damos oportunidad a tener una visión más amplia de las cosas y entonces no permitimos
¿Qué otros modelos de solución de problemas pueden ser aplicados? 4, la pasividad. Muy importante, no podemos solucionar problemas si hay falta de cuestionamiento o si hay falta de pensamiento. ¿Qué quiere decir? No hacer preguntas. Lo que siempre hago es decirle a ustedes, tienen preguntas, tienen dudas, tienen comentarios, y aquel que no hace preguntas, que no cuestiona, que no indaga más, se va a quedar corto en la situación de poder definir bien un problema, en la situación de aplicarlo de manera correcta, porque no se está cuestionando lo que está aprendiendo o lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, una parte muy importante es la falta de cuestionamiento, no hacer preguntas. Y también la falta de pensamiento, un sesgo hacia la actividad en vez del trabajo mental. Muchas veces, y les pasa mucho en las clases, les damos una fórmula y lo único que hacen es aprenderse la fórmula y aplicarla y ya, sobre eso se van. Pero no se preguntan por qué, en qué circunstancias sirve, si hay una variante, si eso podría aplicar para otra cosa. Entonces, se van nada más a la actividad y no hacen un trabajo mental de cuestionarse las cosas, ¿no? De decir, bueno, ok, necesito comprender cómo está funcionando esta situación y no que regularmente cuando nos dan una instrucción, ahí vamos y lo hacemos, ¿no? Nada más. Pero no, entonces es un proceso de trabajo mental en el cual yo eh, pues concientice muy bien qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y es eso que yo les digo, y siempre he tratado de mantener esa postura hacia mis estudiantes y quienes capacito también, en decirles, cuando tienen un problema enfrente y van a meterse a la solución, nunca está de más que lo consideren, que de repente se sienten y piensen si van a poder o qué es lo que necesitan para solucionar algo. Fíjense, ese es un proverbio así muy, muy bonito que una vez yo escuché y me gustó porque dije, sí es cierto. Dice, por ejemplo, vas a hacer tu casa, primero siéntate a pensar si tienes todo lo necesario para terminar tu casa y construirla, y no vaya a ser que te quedes a media pared y la gente se burle de ti porque no pudiste terminarla, porque no pensaste primero qué era lo que necesitabas para hacerlo. Un símil también, si te vas a enfrentar a un enemigo, decía ese proverbio, tienes un ejército contigo, pues primero siéntate a considerar si vas a poder o si no, mejor negociar la paz. Porque igual puedes irte a lo loco a pelearte con alguien que tú no hayas considerado que no tienes la fuerza necesaria para combatirlo, entonces vas a quedar en mal, vas a quedar en ridículo. Entonces, este trabajo mental es, básicamente, antes de hacer las cosas, siempre traten de pensar un poquito, ¿sabes? Siempre traten de preguntarse si lo que voy a hacer, lo estoy haciendo bien. Entonces, calcular un poquito, ¿no? Sentarnos un poquito a considerar las cosas y si es lo correcto, adelante. Y si no, tal vez reformular. Pero alguien que va encaminado hacia la gestión empresarial debe tener muy bien metido en su cabeza que no puede actuar por impulso, que no puede nada más reaccionar a las cosas, sino que tiene que hacer un trabajo mental. O sea, quiere decir, sentarse un poquito a considerar si va a poder, si sí se puede hacer así o qué alternativas tiene. ¿Vale? Entonces, ese es un poquito de los bloqueos mentales y necesito que ustedes los observen también. Importante, algunas técnicas para que empiecen ustedes a despejarse un poquito su mente de lo que vamos a ir viendo y puedan ustedes retomar algunas cosas. Primero, hacer lo extraño, hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes de repente no entiendan alguna cosa, de repente algunos términos pueden ser difíciles, la implementación de ecuaciones de matemáticas de repente nos cuesta trabajo, o los procedimientos, los ejemplos, a veces no nos quedan muy claros. Yo les trato siempre de hacer alguna analogía con lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo les explico un proceso, trato de ponerles un ejemplo de cómo sería, ¿no? A través de una metáfora, a través de una analogía. ¿Qué quiere decir eso? Poner un ejemplo, ¿no? Tratar de trasladar lo que estamos enseñando, tal vez un concepto o algo,
algo que ustedes puedan identificar en su vida común. Entonces, por eso les digo, ¿no? De repente, por decirlo así, toma de decisiones, ¿no? Y les explico a través del ejemplo de decidir si quieren tener novio o no, o si se van a casar o no se van a casar, ¿no? Ese es un símil, o sea, una analogía, una metáfora que yo podría ocupar para enseñarles el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces te tienes que sentar a pensar quién es la persona, considerar tus alternativas, cómo vas a, qué criterios vas a utilizar para calificarlo, si sí es o no es el indicado, cosas así. Y entonces eso nos puede ayudar muchísimo. Entonces, si de repente ustedes tienen ese problema, me lo pueden solicitar directamente en la clase. Maestro, por favor, póngame un ejemplo para que yo pueda entender mejor esta situación. No solamente en mi clase, háganlo en cualquier situación en la que ustedes de repente necesiten aclarar cosas. Segundo, ampliar la definición. Listas de preguntas y el método Scamper. ¿Qué quiere decir esto del método Scamper o la lista de preguntas? Es que nosotros cuando tengamos una palabra o necesitamos conocer algún concepto, busquemos sinónimos, busquemos inclusive una lista de palabras relacionadas a esa situación que nos puedan ayudar a ampliar el conocimiento sobre esas circunstancias, sobre esa situación. Entonces, aquí es un poquito como hablar en la lluvia de ideas, tener todo lo que necesitamos comprender de una situación a partir de muchas aportaciones y de diferentes perspectivas y visiones para ampliar la definición, para profundizar un poquito más y que nos quede bastante claro a todos. Tercera, inversión de la definición, que es lo mismo, pero es la psicología inversa, ¿no? Que es el pensamiento gnostiano y los opuestos. Es a veces para entender una cosa tenemos que hablar de lo opuesto. Entonces, es como decir, yo necesito que no hagas esto y cuando en realidad lo que necesito es que sepas que sí quiero que lo hagas. Es como planteamientos de psicología inversa, ¿no? Cuando le dices, no vayas a hacer esto, pero realmente lo que quieres es que sepa que sí lo quieres hacer. Entonces, a veces los antónimos, ¿no? Los opuestos nos ayudan a entender alguna situación. Términos, por ejemplo, que a mí me ha pasado de repente, le digo a un abogado, oiga, este término no lo entiendo. Y me dicen, bueno, pues te lo explico con lo contrario. Sería esto lo contrario de esto. Ok, ya me queda un poquito más claro. Entonces, ese es un poquito también la postura sobre mejorar la definición del problema. También técnicas para generar más alternativas, para que a la hora de que nosotros generemos más respuestas a un problema, lo hagamos de forma correcta. Perdón. Diferir el juicio, que es trabajar con un grupo, con un equipo, ¿sale? Y entonces la solución no solamente va a ser la que yo considere, sino puede haber aportaciones de otras personas y diferir el juicio me ayuda a veces a salirme de mi entorno o de mi medio en el cual yo me siento pues seguro y que según yo puedo controlar. Pero muchas veces no es así. Entonces podemos apoyarnos de ideas de otras personas. Entonces cuando vayan a resolver un problema está bien que lo hagan, que desarrollen su propio método, pero también pueden consultar con otras personas. Importante. Segundo, ampliar las alternativas, por ejemplo, la subdivisión. ¿Qué quiere decir? Muchas veces son problemas muy complejos, ¿no? A veces tenemos problemas que son muy, muy complejos, que nos llevan a una situación que a veces inclusive lo vemos como imposible, que podamos darle solución. Entonces, una de las recomendaciones más importantes en esa situación es que dividamos ese problema en problemas más pequeños, que nosotros podamos solucionar y que podamos tener como este sistema de metas más pequeñas, ¿no? En las cuales vamos a ir avanzando poquito a poquito para solucionar una cuestión mucho más grande. Entonces, por ejemplo, a mí un jefe me puede decir, necesito que aumentes las ganancias, ¿no? Y yo pues me puedo ver así como muy presionado en el sentido de que aumentar las ganancias pues tiene que ver con muchísimas cosas, pero lo que puedo hacer es dividir ese problema en problemas más pequeñitos, que puede ser gastar menos, aumentar las ventas, mejorar las campañas, aumentar la colocación de servicios, y no sé, uso eficiente de estas cosas. Entonces, cada uno ya me representa una meta más pequeña que puedo lograr de manera más contundente. Y tercero, combinar atributos no relacionados. Por ejemplo, la síntesis morfológica y el algoritmo relacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la solución de problemas
No sé si a ustedes les ha tocado de repente cuando hay, por ejemplo, esta cuestión de hacer nuestra lista de pros y contras o nuestra lluvia de ideas y anotamos y de repente encontramos ideas que están totalmente fuera de nuestra lógica. Decimos, esto no tiene nada que ver, esta es una visión que no nada que ver con la solución de un problema, es una loquera, pues, ¿no? Entonces desechamos muchas ideas porque pensamos que son atributos no relacionados a la respuesta. Un consejo, no desechen esas ideas, guárdenlas, tal vez sí pónganlas aparte, pero pónganlas ahí. A veces sucede que esas ideas locas, esas ideas que parece que no tienen nada que ver con la solución del problema, llegan a tener un efecto importante y se vuelven en ideas novedosas, que a veces son perspectivas totalmente distintas, se salen de nuestra realidad y responden de manera mucho mejor a las condiciones a las cuales nos enfrentamos. Entonces, no desechen esas ideas, tal vez sí, nada más háganlas aparte, pero pónganlas ahí, déjenlas, porque esas ideas locas a veces son las que generan inclusive soluciones que pues pueden ser hasta producir muchas ganancias para la organización o de forma particular generarte a ti mayores ventajas para enfrentar una situación compleja. ¿Sí? Entonces, no dejen ahí esa parte, son técnicas que yo estoy tratando de aportarles en la materia y que poco a poco ustedes van a ver que es muy importante. ¿Alguna duda con las técnicas? O, tanto para mejorar la definición del problema como para generar alternativas, ya saben, interrúmpame si quieren. Gracias. Ok, entonces, 3 principios para fomentar la creatividad a la hora de solucionar estos problemas pueden ser, primero, separar a la gente, unir a la gente, que quiere decir permitir que algunos de tus colaboradores primero trabajen solos y luego unirlos para ver si concordamos y si no, para ver otras alternativas. ¿No? Alentar informes de minoría y legitimar las funciones de abogado del diablo quiere decir que muchas veces hay ciertos sector o segmento de mi organización que no considero que me puedan aportar una respuesta y los hago a un lado. Esas minorías a veces aportan buenas soluciones. Entonces, el abogado del diablo es a veces el representante de esas minorías que les da voz, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado de repente una junta, me pasó que yo estaba viendo un tema de soporte tecnológico y en la junta pues estábamos participando pues los jefes de departamento y por ahí andaba el señor de la limpieza y vio el problema y se fue y platicó, por ahí se fue otro jefe y platicó con él y le comentó este colaborador, le dijo, oye, fíjate que vi el problema que no quieren solucionar, se soluciona fácil, así. Y el otro vino corriendo, ¿no? Y les dijo, fíjense que el señor me acaba de decir que así podríamos solucionar el problema. Entonces él pasa a ser representante de esa minoría que a veces no consideramos y que a veces nos perdemos de esas buenas aportaciones por no alentar a que toda la organización pueda aportar. Y en sus equipos de trabajo a veces también no tomamos en cuenta a ciertas personas, los discriminamos un poquito en el sentido de que no los tomamos en consideración y nos perdemos de buenos aportes en las ideas. Otro también, alentar la conformación heterogénea de equipos, que quiere decir que júntense con gente que también tenga otra perspectiva. Es bien bonito platicar de repente con gente que tiene otra profesión, que es médico, con un abogado, con un arquitecto. Y cuando planteas problemas y tienes esa facilidad de repente de poder hacerlo, te dan más ideas, su propia visión de las cosas, como es diferente, totalmente diferente a la nuestra, nos aporta más. Entonces, también podrían aprovechar eso. Separar los grupos o subgrupos en competencia, quiere decir que hacer grupitos y que solucionen el problema, qué tal compiten entre ellos, ¿no? Y eso genera también en el nivel de competencia que busquen cada vez soluciones que se acoplen más o de manera más óptima al resultado que queremos llegar. 2, supervisar y estimular también, bien interesante, cuando solucionen un problema, no se encierren nada más en la oficina a solucionarlo, hablen con la gente. Si eres gestor empresarial, bien importante, habla con tus clientes. Ellos te van a dar muchas cosas que muchas veces tú no consideras y que pueden ser solución para muchas cuestiones. O inclusive no sepas de esos problemas. Identificar las expectativas de los clientes, tanto antes como después de la venta, responsabilizar a la gente de los resultados también, que cuando nosotros proponemos un método para solucionar problemas,
debemos ser responsables con lo que estamos proponiendo. Entonces, si falla, yo me debo ser responsable de eso. Y utilizar estímulos de punta afilada, que quiere decir que de repente, si nosotros estamos gestionando un equipo, los estímulos de punta afilada es, por ejemplo, saben que presionarlos, ¿no? Estresarlos para que a veces por medio de ese estrés o de esa presión saquen la casta y solucionen de forma rápida alguna cuestión. Entonces, se dice mucho en el trabajo, ¿no? Que requieres manejar el estrés y todo eso. Pues es que también el estrés a veces sirve para sacar la casta de las personas, para que las personas tengan un mejor desempeño, y a veces es como una parte de, no sé si, me acuerdo que vimos, creo que lo vimos en motivación, no sé si lo vi con ustedes, pero la parte de motivación en comportamiento del ser humano a veces requiere una reactivación, y es con estímulos de punta afilada, que quiere decir dar una despertada a los empleados, ¿no? Entonces, a veces también se requiere ese tipo de cosas. Recompensar roles múltiples, el campeón de las ideas, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre algo, primero hay que reconocerlo. Patrocinador y mentor, que es el que, aunque no se le ocurren, es el que facilita a veces que se den algunas cosas a través de dar los recursos. El orquestador y facilitador, que es el que, sale, vamos a hacerlo, ¿no? Y el romper reglas, ¿no? Que es el que nos ayuda mucho en este modelo creativo de solución de problemas, a no quedarnos en un solo límite, sino muchas veces nos ayuda a salirnos de esas normas, desde esa perspectiva, no que rompa las reglas de todo. Y hasta ahí yo creo que ahí vamos a dejarlo hasta ahorita. Quiero saber si tienen alguna duda, algún comentario, para retomar ahorita nada más ya los modelos de toma de decisión que vamos a estudiar en clase. ¿Cómo ven? ¿Duda, comentario, preguntas? Bien. Vamos a continuar con los modelos de toma de decisiones, que básicamente aquí vamos a definir el ambiente en el que se toman las decisiones. No vamos a hablar todavía de modelos específicos, más bien de cómo se clasificarían esos modelos de toma de decisiones, ¿vale? Entonces, importante. La teoría que nos propone aquí la materia es que debemos clasificar, digamos, o hacer una agrupación del tipo de decisiones que vamos a tomar y bajo qué circunstancias. Cuando hablamos de hacer una toma de decisiones, hablamos propiamente de que tenemos que seleccionar una alternativa. Entonces, dependiendo mucho de las condiciones en las cuales se haga esto, o sea, cuando implementamos esta cuestión de seleccionar alternativas, siempre, pues lo lógico, lo que esperamos es que la alternativa que nosotros tomemos sean las que mejor se acoplan a los resultados que queremos obtener. Y depende mucho de la persona que está juzgando ese alcance de los objetivos, que va a identificar la respuesta correcta o la respuesta óptima. Entonces, porque cada quien tiene sus propias justificaciones, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante como estandarizar criterios, estandarizar el tipo de evaluación que vamos a hacer sobre un método, ¿no? Entonces, hay 4 categorías generales dependiendo mucho de la habilidad personal para predecir las consecuencias de cada alternativa. Y ahí radica un poco la diferencia de cada modelo, diría yo. Porque, les decía, no en todos los entornos donde podemos tomar decisiones, solucionar un problema, disponemos como de toda la información, y eso va a hacer que tengamos diferentes modelos y que se clasifiquen dentro de esta manera, ¿no? Aquí están las categorías y las consecuencias. Entonces decía, importante, vamos a clasificar así los modelos para poder determinar a dónde pertenecen. Cuando hablamos de una categoría de modelos de toma de decisión donde hay certidumbre, que es el que les expliqué del modelo analítico, donde hay información, tenemos donde encontrar pues todo lo que necesitamos para resolver esa situación. Y sabemos de antemano
¿Cuál es la respuesta posible que podemos tener o la consecuencia de tomar esa elección, ¿no? Y como decían ustedes, ¿no? Hay ciertas circunstancias en las que yo ya sé, o sea, si yo decido por una u otra alternativa, pues ya está dada la respuesta, pues ya la conozco. Entonces, eso se llaman modelos o categoría de toma de decisiones en certidumbre y sus consecuencias son determinadas o se clasifican como deterministas. El segundo grupo se le llama riesgo, ¿no? Y en cuando hablamos de riesgo, es que el riesgo representa el costo de oportunidad, ¿no? Que pueda tener una decisión. Cuando hablamos de costo de oportunidad, hablamos de que es probabilístico. Aquí en ese sentido, el determinista dice muy bien qué es lo que va a suceder, pero el probabilístico establece, pues eso, una probabilidad de que pueda suceder ciertas cosas con un cierto margen de error. Entonces, en muchas partes de la ciencia y en muchas disciplinas de formación en la parte administrativa, tenemos que la parte probabilística es muy extensa, ¿no? Porque no, la gran mayoría de cosas que nosotros vamos a decidir tienen o manifiestan en sí un grado de probabilidad y un margen de error de que pueda suceder o no, cuando tenemos también en ese sentido elementos para determinarlo. ¿Por qué hablo de elementos para determinarlo? Porque para poder hacer una inferencia de probabilidad o de estadística necesitamos datos históricos. Entonces, por eso digo que no es determinista, pero tampoco se queda a la y se va, sino que sí hay información y entonces podemos construir una probabilidad. ¿Sale? Entonces, la categoría de riesgo, sus consecuencias es probabilística. En el caso de la siguiente, se llama la categoría de incertidumbre. Los modelos de incertidumbre son aquellos que se aplican cuando las consecuencias son totalmente desconocidas. Lo que yo vaya a hacer, no sé, o no tengo la información suficiente como para determinar cuál va a ser la consecuencia. Por lo tanto, ni conozco la probabilidad. O sea, primero no conozco la respuesta en sí, y segundo, no conozco tampoco puedo determinar una probabilidad de qué es lo que pueda suceder. Y estas son las más, en términos generales, que tomamos los directores de organizaciones. Y otra que es muy, muy interesante es la de conflicto. El modelo de conflicto donde las consecuencias están influidas por un oponente. Ahí vamos a ver, no me acuerdo si con ustedes, me tendría que recordar Lorena o Irving, si alguna vez les puse el dilema del prisionero, no recuerdo si en alguna clase que les di hablamos del dilema del prisionero. ¿No? Sí, no se acuerdan. O no sé si Carla en alguna clase lo vio, no sé si por ahí Sí, a nosotros sí nos las puso, profe. ¿sí? Creo que en una materia donde cada que seleccionar, ¿no? Creo que sí, entonces sí lo... No me acuerdo qué materia, les he dado varias, ¿no? Sí, Sí, creo que fue en la de algo, análisis. no, en la de algo de donde haces ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la materia. Ahorita me acuerdo, ya le digo. Ujú. La de gestión del factor humano. ¿A poco? Ahí se les diga, ok. Bueno, dice Lore también, ¿verdad? Carla, ¿tú lo conoces, el dilema del prisionero? No, yo nunca lo he oído. Ok. Bueno, pues aquí está sujeto la consecuencia a cómo se comporte o responda el oponente. Es muy interesante porque en este caso tu respuesta, aunque sí te puedes saber ciertas probabilidades y puedes determinar inclusive o tener probabilidades o desconocer, pero está sujeto a lo que decida el oponente.
Y se vuelve muy interesante porque ahí tenemos que medir mucho cómo se puede comportar la otra persona con la cual estamos negociando, ¿no? Entonces, eso está muy, muy interesante, me gusta mucho. Creo que ahí también vamos a ver, sí, bien, en el temario viene teoría de juegos, muy interesante. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo esas cosas, pero créanme que es muy, muy interesante. Ok, entonces esas serían las 4 categorías de modelos de toma de decisión. Y ahí tienen ustedes las generalidades. Vamos a revisar un poquito más a fondo cada uno de ellos, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio para poder ver si ustedes están pues, absorbiendo lo que estamos viendo durante la sesión. Toma decisiones bajo certidumbre, como les decía, se puede predecir con certeza las consecuencias de cada alternativa de acción, ¿no? Entonces, en este caso, la certidumbre nos crea pues una posición en la cual de alguna manera estamos un poquito más seguros, porque al conocer qué es lo que va a suceder, pues tenemos mayor información para solucionar de manera óptima, ¿no? Existe una relación directa de causa y efecto entre cada acto y su consecuencia. Si está lloviendo, deberá llevarse un paraguas. Si hace frío, deberá llevarse un abrigo. O sea, ya sea que se lleve o no el paraguas o el abrigo, las consecuencias son predecibles, ¿no? Una buena parte de las decisiones que se toman a diario cae dentro de esta categoría, ¿no? Entonces, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque en este caso, al conocer las consecuencias, se vuelve un poco más sencillo. El ambiente de riesgo, dice, la información con la que se cuenta para solucionar el problema es incompleta, pero se conoce el problema, se conocen las posibles soluciones, pero no se conoce con certeza los resultados que pueden arrojar. Entonces, este tipo de decisiones, las posibles alternativas de solución tienen cierta probabilidad conocida de generar un resultado. Ahora, aquí hay que hacer una nota. En alguna clase que tuvieran ustedes de estadística, desde, no sé si en media superior y en la secundaria creo que también se ve, el comportamiento de los valores de una situación, de un fenómeno, se dice que tienen un comportamiento normal en su distribución, como una gráfica que se llama campana de Gauss, ¿no? Voy a tratar de dibujarla ahorita, a ver si me sale. Creo que sí puedo, creo que aquí hay algo para libre dibujo, no me acuerdo. Déjenme ver. Digamos que la campana de Gauss es un poquito de esta forma. Este es el eje. Ay, es que feo. A ver, espérenme. Primero voy a hacer los ejes. Recuerdan ustedes, a ver. Este es un plano cartesiano, una gráfica. Y luego este así. ¿No? Que este es el eje X y el eje Y es el que está hacia arriba. Luego tenemos la campana de Gauss, que es una cosa más o menos así, ¿no? Y entonces, que me salió muy mal, por cierto, porque tiene que ser un poquito más a la mitad. Ahí está, más o menos. Ok, en este caso, la mayoría de los datos los encontramos en esta parte. Y se le llama comportamiento normal, porque siempre este comportamiento de los datos que están debajo de esta campana nos dictan de alguna manera una consolidación de comportamiento en el cual sabemos la tendencia que puede tener algún dato, ¿no? Entonces nosotros decimos se comporta de manera normal, en el sentido de que agrupamos los datos y tiene esta conglomeración que dicta que hay una preponderancia o una propensión a comportarse de cierta manera esta cuestión, esta variación de los datos. Y entonces podemos definir, hay tendencias que puede ser que sean línea recta, una curva, que si va positiva, negativa, no sé.
Entonces, podemos de alguna manera, aunque no sabemos de manera exacta dónde va a quedar el dato que estamos buscando, sí sabemos o tenemos una idea por medio de esta información la probabilidad que tiene de suceder. ¿Sale? Ahora, este tipo de decisiones, las posibles alternativas de solución tienen cierta probabilidad conocida de generar un resultado. O sea, en este sentido, este trabajo de estadística nos proporciona datos, que es que obtenemos una probabilidad. Y se pueden usar modelos matemáticos, ¿no? Para utilizar esa probabilidad objetiva o subjetiva para estimar el posible resultado. Ahora, habla de objetivo o subjetivo. O sea, la objetiva depende mucho del comportamiento de los datos y la subjetiva de una intuición del investigador. Pero ya de esta manera, aquí vemos la relación que va a haber entre la administración y la estadística, o sea, en términos de probabilidad, de cómo va a ir determinando las situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sentido práctico, la probabilidad de que caiga cara o sol en una moneda, en un volado, es de 50% cada una, ¿no? Entonces, ese es probabilístico, ¿no? Entonces, por eso se llama así, ¿no? Que tiene riesgo, ¿no? Puede caer cara o puede caer sol, pero sí conocemos la probabilidad, que es 50%. Entonces, dependiendo de esas probabilidades, yo de repente si hay mayor probabilidad de una cosa o menor probabilidad de la otra, voy a tomar una decisión respecto a esa probabilidad. Y esta parte de la gráfica donde estoy señalando, que es este extremo y este otro extremo, se le llama, digamos, margen de error, ¿no? Donde mi propia inferencia va regularmente espero que los datos que yo esté proyectando queden dentro de esto, pero tengo este margen de error, ¿no? Hay un tipo de error estándar, digámoslo así, en el cual yo puedo estar equivocándome, pero entre menor sea ese error estándar, yo más seguridad voy a tener de hacer una elección correcta, ¿vale? Entonces, eso es bien importante. Okay. Esa es la parte de riesgo. Toma de decisiones bajo incertidumbre es, aquí no conocemos los posibles estados de la naturaleza, aunque no dispone de información alguna sobre cuál de ellos ocurrirá, ¿no? Dice, no solo es incapaz de predecir el estado real que se presentará, sino que además no puede cuantificar de ninguna forma esta incertidumbre. En particular, esto excluye el conocimiento de información de tipo probabilístico sobre las posibilidades de ocurrencia de cada estado. Entonces aquí nos vamos definitivamente ante una situación en la cual no sabemos qué va a pasar. No podemos tener una inferencia exacta, objetiva o subjetiva de cuál es la probabilidad de que suceda alguna cosa. Y entonces nos queda nada más a nuestra experiencia y nuestra intuición, ¿no? Clases de incertidumbre. Hay dos clases de incertidumbre, es importante distinguirlo. Está la estructurada, que no se sabe qué puede pasar entre diferentes alternativas, pero sí se conoce que pueden ocurrir entre varias posibilidades. Ahorita les digo un ejemplo. Y no estructurada, no se sabe qué puede ocurrir ni las probabilidades para las posibles soluciones. Es decir, no se tiene ni idea de qué pueda pasar. Ahí les va. Por ejemplo, estructurada, ¿no? Yo le voy a proponer a alguien que tal vez no conozco muy bien un negocio. En la probabilidad estructurada, yo puedo decir que esta persona puede responder sí o no. No sé qué probabilidad tenga de que me responda sí o no, pero sé que tengo esas alternativas, ¿no? De que me conteste sí o no a la propuesta que yo le voy a dar. Porque ahí voy a cerrar yo mi toma de decisiones de alguna manera, ¿no? Pero en la no estructurada es, por ejemplo, si yo, no sé si de repente les ha tocado tener que negociar con alguien que no sabes qué esperar de esa persona, que tanto puede decir sí o no, pero también puede tener una serie de respuestas no esperadas, ¿no? Que puede ser inclusive, él puede decidir proponer algo por su parte, que puede
cambiar las opciones que yo estoy llevando, transformarlas en otras opciones, que puede inclusive ni siquiera tener contacto conmigo, no sé, o sea, no sé qué esperar, ¿no? Entonces, en la estructurada, la incertidumbre es que yo no puedo calcular qué es lo que puede suceder, pero al menos sí sé qué alternativas hay, ¿sale? Ni tampoco puedo calcular probabilidades, pero sé qué alternativas hay. Y en el caso de la no estructurada, estoy definitivamente cegado ante cualquier resultado que pueda ocurrir. ¿Sí, ¿Sí me explicó en ese sentido? Espero que sí estemos claros ahí sobre eso. No vayan diciéndome si no. A ver. Siguiente, muy importante, una vez que tenemos todas estas estructuras, me falta también la del oponente, pero esa creo que sí la definimos bien, de todos modos la vamos a explicar más adelante, no se preocupen. Criterios para la toma de decisión, bien importante, ¿no? Los modelos van a requerir que nosotros tengamos criterios. Los criterios son básicamente los valores que van a identificar cómo vamos a obtener una respuesta óptima. Aquellos que son relevantes en el momento de tomar la decisión, es decir, aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome. Puede ser en términos económicos, puede ser en términos de otras circunstancias, pero van a ser los que tomemos en cuenta para calificar las alternativas. La identificación de criterios no se realiza en forma consciente previa a las siguientes etapas, sino que las decisiones se toman sin explicitar los mismos a partir de la experiencia personal de los tomadores de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que muchas veces sí tenemos una batería de criterios para definirlos, perdón, calificar las opciones, pero otras veces no tenemos una batería de criterios, pero las vamos formando conforme se presenta el asunto, ¿no? Dependiendo mucho en qué categoría estamos, de repente formamos ciertos criterios sobre la marcha. A veces ya incluso ya en el ejercicio cambiamos de criterio, ¿no? Entonces depende mucho de la experiencia de la persona que va a tomar la decisión. Y vamos a ver qué tal les va a ustedes. Nada más con este planteamiento, sin ver ningún modelo, vamos a resolver un caso. ¿Sale? Y aquí les voy a enseñar dónde está el caso. Se van a ir a su doble Classroom. Y se publicó una actividad que dice Caso Jóvenes del Barrio de los Chorrillos. Es un caso que viene en un libro de estos de toma de decisiones y me pareció que es un buen comienzo, un buen ejercicio para que ustedes empiecen a soltarse un poquito en temas de cómo vamos planteando algunas cosas. Entonces, les voy a pedir aquí que lean bien todo el caso y luego, dice, teniendo en cuenta la situación descrita, el equipo de planificación se propone realizar, es lo que ustedes van a hacer. Va a hacer un análisis de los distintos grupos implicados. El análisis de un problema, algunas herramientas que nos pueden ayudar en el sentido de que nos quede clara la identificación del problema es que nosotros identifiquemos quiénes son las personas o grupos que están implicados en esa situación. También un análisis de los problemas. Y aquí es donde necesito que ustedes hagan un buen trabajo sobre lo que ya abordamos, ¿no? Un buen análisis de los problemas. Y tercero, un análisis de los objetivos de desarrollo, porque ustedes van a proponer hacia dónde podemos llegar con esto, qué es lo que esperamos solucionar. Y un análisis de las alternativas. Van a proponer qué alternativas creen ustedes que son las mejores. Así, ahorita lo vamos a hacer sin haber visto algún otro modelo porque creo que es una buena forma de poner en práctica lo que estamos viendo en la sesión. Bien, voy a parar aquí la grabación.